Y en este día especial de Café La República, porque acaba de salir por esa puerta de este maravilloso boliche el señor Gustavo Mossi, que nos deja en estado de alegría a nosotros, Sí, a Santiago y a mí. Sí, nos deja colma de alegría. contentos. Es un hombre diáfano. Realmente no se trata de elogiarlo, pero sino de advertir en él una transparencia propia de un espíritu creador, apacible, no porque desconozca las tensiones, sino porque está realmente impulsado por su vocación creadora. Tal cual, se lo tal advierte, cual. ¿no? Qué bueno. Ha sido, sí, realmente para nosotros es muy lindo tenerlo a Gustavo Mossi acá y saberlo trabajando en lo suyo, que lo hace con tanta solvencia y con tanto... Bueno, es un gran artista y es un gran gestor cultural. Me parece que esas son sus dos herramientas más importantes. Pero bueno, nosotros estamos acá en Café La República y vamos a tratar de concentrarnos en los temas que normalmente charlamos con el Santiago. primero de ellos, Jorge, Sí. repasando lo que tocaste en tu editorial acerca de esta convocatoria que nos hace la periodista Premio Nobel de la que has hablado, a convertirnos en ciudadanos y dejar de ser usuarios atrapados por los medios. Es decir, poder entablar con las propuestas que nos llegan del campo de la tecnología una relación crítica que impida que nos convirtamos en depositarios pasivos de una instrumentación verdaderamente perversa, porque no está orientada hacia el conocimiento de los hechos, sino fundamentalmente hacia la tergiversación de la comprensión de la realidad a través de los puntos de vista interesados que muchas veces nos alejan del pensamiento. Vos sabés que estaba pensando, Jorge, que donde los hechos desaparecen, donde el discurso vuelve a serlo todo, donde la retórica tiene el monopolio de la comprensión de la realidad sin que podamos remitirnos a la experiencia, en realidad lo que está ocurriendo es algo así como un retorno a una nueva Edad Media, en la cual justamente lo que preponderaba era la suficiencia del discurso por sobre la experiencia. No nos remitíamos a los hechos desde el campo de la teología y la filosofía, sino a la lógica. Y desde la lógica pretendíamos caracterizar los hechos sin saber si la experiencia corroboraba o no lo que decíamos. Y aquí la Edad Media está tomada en su sentido más, digamos, dogmático o más inflexible. No desconozco la infinita riqueza que tuvo ese periodo de la historia, pero quien renuncia a los hechos para poder fundamentar lo que dice, ¿está renunciando al pensamiento? Sí, claro, y con el agravante, Santiago, de que algo que hemos inventado y que es fantástico, siempre nosotros hablamos de lo que significa el progreso en materia tecnológica, en materia científica, lo que la humanidad va avanzando, que con Santiago siempre decimos, es ahí donde se ve la diferencia que hay en un siglo para atrás, o 20 años para atrás, pero un siglo para atrás para poner un tiempo prudencial. Bueno, ahí se ve el avance de la humanidad. Sin embargo, hemos creado herramientas, así como hemos creado la energía nuclear, y la energía nuclear es fantástica, bien empleada, o puede servir para volar un continente entero. Estamos frente a las redes sociales, creo yo, y al entramado de ese monstruo que además está manejado por intereses concretos. No es que está manejado por intereses que se fomentan, se difunde. Bueno, en fin, es una zona peligrosa. Yo coincido plenamente con esto que vos decías, ¿no? Edad Media con recursos tecnológicos del siglo XXI, ¿no? Sí. Y eso es gravísimo. Están muy preocupados, Santiago, muchos cientistas del mundo, muy preocupados por esta nueva irrupción del individualismo, esto que Saden, lo hemos dicho muchas veces acá, Eric Saden, a mí porque me impactó mucho el libro que leí de él, El individuo tirano, precisamente ese es el título. La gente está enfrascada. Estamos interconectados, pero nunca estuvimos más enfrascados que ahora. Así es. Tenemos el desafío, creo yo, como gente cercana o plenamente instalada profesionalmente en la prensa, como es tu caso,
tenemos el desafío de advertir, de tener que percibir, de darnos cuenta de lo que significa esta instrumentación de lo tecnológico de vanguardia por parte de mentalidades que son, en muchos aspectos, no solo autoritarias, sino primitivas, porque aspiran precisamente a entablar relaciones entre los seres humanos que están vaciadas de contenido verdaderamente libre, de contenido democrático, de aspiraciones a una convivencia crítica. Vos decías que era indispensable reinstalar el derecho de la duda. Ahora, ¿cómo es posible hacerlo si estamos tan expuestos, tan hipotecados en una instrumentación poco menos que idolátrica de los medios de comunicación? Claro, me parece que el problema más serio que tenemos es ese. Lo que la tecnología nos ha dado es algo que nosotros tenemos. Es decir, esa creo yo. Vos me corregirás, Santiago. ¿Qué quiero decir? Y bueno, nos han dado la ilusión de ser protagonistas de todo. Nosotros tenemos un aparatito, tengo un aparatito acá que tiene 7, 8 centímetros de largo, con el cual yo puedo ahora puedo decir que Gustavo Mossi es un pésimo músico. Y puedo arruinarle la vida a Gustavo Mossi. Pero, falseando su verdad. Pero claro. Vos fijate, y entonces mis amigos, amigos entre comillas, que tengo acá en una red social, empiezan a difundir una infamia que yo puedo decir, quizás no tendría que haber dado nombre, pero quiero decir, meto una infamia acá. Eso se reproduce entre nosotros, los que estamos en ese microclima de las redes. Creemos que manejamos el mundo, sí, y nos están manejando nosotros. Así es, estamos siendo instrumentados. Por eso las reflexiones de Sebastián Cutrona, el politólogo, el escritor, cuando nos hablaba de la necesidad de generar políticas de Estado que sean capaces de afianzar el valor de la libertad, de la ley, de la democracia, para poder combatir los excesos, en el caso de lo que él decía era el narcotráfico. Pero el narcotráfico es también una variante del auge de la violencia y del autoritarismo, claro, sobre la libertad y la subjetividad. Entonces, todo esto que estamos tratando de inscribir en un escenario analítico como es el de la decadencia de las democracias. Vos decías, recordando en tu editorial lo que la periodista planteaba, la premio Nobel, el 70% de los países del mundo no son democráticos. Impactante, ¿no? Vos es una cifra a mí me tremenda. golpeó, sabiéndolo, cuando ves 70% de la población mundial vive bajo regímenes que son autoritarios, ¿no? Y quienes estamos en democracia vivimos permanentemente amenazados por la fragilidad de nuestro propio sistema. Esto vale para Estados Unidos, vale para Francia, ¿no es cierto? Vale para nosotros, ni que decirlos, y para una América Latina, donde si el narcotráfico está en auge, evidentemente las democracias están en receso y en repliegue. Totalmente. Me parece que hay un tema que tiene mucho que ver con esta relación entre ciencia, verdad, conocimiento y sensibilidades como las de Gustavo Mossi, el arte, la capacidad expresiva. Yo he traído hoy 2 invitados literarios al programa. Uno que me parece que está algo olvidado, pero es una figura fundamental, que es Charles Snow, un inglés que escribió un libro memorable en otro tiempo, que se llama Las dos culturas, donde él coteja la formación humanista y la formación científica, convencionalmente antagónicas, una dominada por supuesto frialdad analítica y racionalista, el arte volcado hacia una emocionalidad que desconocería el conocimiento objetivo, y mostrando Snow que es indispensable que ambas tendencias, ambas culturas, ambas configuraciones del saber aprendan a complementarse. Y donde ese anhelo de complementación aparece enunciado de un modo conmovedor es en el discurso que en 1960 pronunció Saint-Exupéry, un poeta de lengua francesa, cuando recibe el premio Nobel y habla de 2 hermanos ciegos de nacimiento, la ciencia
y el arte, Ajá. que tienen que aprender a ver, tienen que aprender a reconocerse, tienen que aprender a complementarse si queremos ir hacia una civilización en la cual conocimiento y humanismo puedan más que la arbitrariedad despótica de una tecnología convertida en tecnocracia, o que un humanismo que se repliega en la melancolía, en el subjetivismo extremo, en el aislamiento. Si quisieran ustedes escucharlos, yo Claro, les cedo ¿cómo? la palabra a ¿Cómo? nuestros Si amigos. quisiéramos. Estamos desesperados Y por nuestros escuchar. oyentes. Fijémonos lo que dice Snow en 1959 en su libro Las dos culturas, hablando de esa confrontación entre humanistas y científicos. Solo hay una solución para todo esto, y es naturalmente el replanteamiento de nuestros planes de enseñanza. Pero casi todos piensan que este proyecto de una excesiva especialización difícilmente pueda ser contrarrestado por una mera voluntad de cambio. Sin embargo, en otros países que el nuestro, se refiere a Inglaterra, fuera de Inglaterra, están tan insatisfechos con su sistema de enseñanza como nosotros, pero no están resignados, y han iniciado un acercamiento entre ciencia y arte de complementación y fortalecimiento mutuo notables. Todas las lecciones de nuestra historia de la enseñanza, prosigue Snow, indican que solo somos capaces de aumentar la especialización, no de disminuirla. Hemos impuesto siempre la tarea de producir una élite minúscula, mucho más pequeña proporcionalmente que en ningún otro país, instruida en una sola disciplina académica, y las consecuencias de esto están a la vista. No podemos dialogar. Es muy posible que este proceso haya sido llevado demasiado lejos como para que pueda ser reversible. He dado razones por las que a mi entender es desastroso a los fines de una cultura viva que ciencia y arte sigan siendo concebidos como antítesis. Si no hacemos un esfuerzo como para poder conciliar las dos vertientes de nuestra cultura, es posible que el autoritarismo y la segmentación terminen por consumirnos. Es impresionante porque siempre nos pasa lo mismo, ¿no, Santiago? Nosotros planificamos el programa. Digo, no es que venimos a improvisar, pero nunca hablamos en detalle, No. De verdad. Y normalmente, en las reuniones que tenemos de preparación, Cecilia, nosotros llevamos cada uno lo que tiene pensado para el programa. Pero no nos ponemos de acuerdo. Hoy, la relación que tiene este texto con lo que hablamos, de la irrupción de la ciencia, del peligro de la tecnología, de los medios, del aislamiento, justamente, y a eso me permito decir, esta cosa que estamos viviendo de separación entre lo humanístico, lo artístico, la sensibilidad, y dejándole el poder a los aparatitos, a los tecnócratas, es esto que estamos leyendo en la década del 50, ¿no? 1959 se edita este libro Impresionante. en Inglaterra, y una palabra más antes de la pausa. Claro. Cerrar el abismo que separa nuestras culturas es una necesidad en el sentido intelectual más abstracto, así como en el más práctico. Cuando esos dos sentidos se disgregan, el humanista y el científico, ninguna sociedad es ya capaz de pensar con cordura. Por consideración a la vida intelectual, por consideración al especial peligro en que se halla este país, por consideración a la sociedad occidental que vive precariamente rica entre los pobres, por consideración a esos pobres que no tienen por qué serlo si hay inteligencia en el mundo, estamos obligados, tanto nosotros como los norteamericanos y todo el occidente, a mirar con ojos remozados nuestra enseñanza, a reformularla. ¿Para qué? Para poder aprender. Impresionante. Ahora, si te parece, escuchamos un temita, nos vamos preparando para seguir hablando de este tema que es apasionante y crucial.
Bueno, y seguimos en este Café La República, Así es. viendo la relación a través de este clásico entre la tecnología, la ciencia dura y el arte. Y el arte, ¿Cómo así es. si se emparentan o no se emparentan? Si tienen algo que ver o no tienen nada que ver. Y más aún, si no están unidas y desoímos lo Claro. unidas que están. Claro. Porque las antítesis que suelen plantearse entre arte y ciencia descansan sobre la presunción de una hipótesis muy discutible, y es que a medida que el hombre evoluciona, se aleja de lo que podría ser la percepción emocional, estética, para ir hacia una razón suficiente, sin advertir que esa concepción de la razón en verdad desemboca en una ceguera y en un fanatismo irreductible. Se trata de conciliar o de advertir lo comulgados que viven el arte y la ciencia. Y dice justamente Charles Snow, el autor de Las dos culturas, lo siguiente: en nuestra sociedad, es decir, en la sociedad occidental avanzada, porque él es inglés, hemos perdido ya hasta el simulacro de una cultura común. Las personas con el más alto nivel de formación y erudición que conocemos ya no pueden comunicarse entre sí en el plano de sus principales intereses intelectuales. Y esto es grave para nuestra vida creativa, intelectual, y por encima de todo, es grave para nuestra vida normal. Nos lleva a interpretar el pasado erróneamente, a juzgar mal el presente y a negar nuestras esperanzas para el futuro. Nos está haciendo difícil o imposible emprender la acción justa y apropiada. El ejemplo más sobresaliente de esta falta de comunicación lo configuré en dos grupos humanos que representan lo que he bautizado con el nombre de las dos culturas. Incluía en una de ellas a los científicos cuyo peso, obra e influencia no necesitan ponderación. En la otra estaban los intelectuales literarios. Quería hacer ver que los intelectuales literarios representan y expresan como portavoces y en cierta medida configuran y predicen con su obra el talante de una cultura no científica, pero esto no quiere decir menos trascendente para el conocimiento de la verdad. No toman ellos las decisiones, pero sus palabras se infiltran en el ánimo de los que las toman. Entre estos dos grupos, científicos e intelectuales literarios, hay escasa comunicación, y en vez de simpatía y compañerismo, reina un sentimiento próximo a la hostilidad. La pregunta, Jorge, Sí. es ¿a qué se debe esta dificultad para entender cuál es la raíz común que inspira en un caso la investigación científica y en el otro la creación literaria? ¿Por qué son antitéticas? ¿Acaso una está más cerca de la realidad que la otra? Diríamos que Einstein está más cerca de la verdad que Freud. Claro, yo creo que... Perdón. Sí, estamos tratando justamente de entender que las antinomias que se producen entre el conocimiento científico y el conocimiento artístico responde a una visión muy sesgada de la verdad, a una idea errónea de lo verdadero. Claro, probablemente se me ocurre, Santiago, una cuestión intuitiva, ¿no? Que tengamos un concepto de que el hombre tiene una cierta tendencia a la practicidad, ¿no? Es decir, a pensar que como está valorado en alguna parte de la sociedad, que lo que se toca, lo que es tangible, es lo que vale. Sí, es verdad. Bueno, no sé, es un poco burdo. No lo es. Heidegger recurre al mismo ejemplo que vos. En un momento dado dice, solemos creer que la verdad es lo que cabe en nuestras manos. Claro. Y muchas veces el arte, se me viene a la cabeza de nuevo Mossi, ¿por qué destacamos tanto nosotros la rara combinación entre un artista, Mossi lo es un músico importante, Ya lo creo. y el gestor cultural, el tipo de trabajo, el tipo que transpira
el tipo que pone los brazos, porque para gestionar hay que trabajar con el cuerpo. ¿Por qué nos sigue sorprendiendo? Y yo creo que es por esto. Sí, sin duda alguna. En el caso de Mossi tenemos la complementación dentro de un mismo campo, que es el campo del arte y la gestión cultural. Sí, ¿no es pero cierto? yo te vuelvo a pero decir, habla de una versatilidad pero notable. yo te vuelvo a decir, Santiago, vos pones a muchos artistas a gestionar y son nulos, y pones a muchos... Y es muy difícil que un gestor, salvo en los momentos de ocio, porque está contemplado así, el tipo toca la guitarra clandestinamente el domingo bueno, me parece que hay una fractura. Sí, claro, que suele haberla, por eso la complementación que señalás es toda una virtud. Y el propio Snow fundamentalmente nos lleva a la idea de que es preciso promover una nueva forma de educación donde arte y ciencia puedan evidenciar su parentesco, un parentesco que enseguida vamos a verlo, aparece en el discurso que el Premio Nobel de Literatura de 1960, Saint-Exupéry, presentó de esta manera. Ajá. Dice él: ya se trate del sabio o del poeta, lo que aquí pretende honrarse es el pensamiento desinteresado. Que aquí por lo menos no sean ya considerados como hermanos enemigos, pues ambos se plantean idéntico interrogante al borde de un común abismo, y solo los modos de investigación difieren. Cuando consideramos, dice Saint-Exupéry, el gran poeta de lengua francesa, cuando consideramos el drama de la ciencia moderna que descubre sus límites racionales hasta en lo absoluto matemático, cuando vemos en la física que dos grandes doctrinas fundamentales plantean un principio general de relatividad, otra, un principio cuántico de incertidumbre y de indeterminismo que limitaría para siempre la exactitud misma de las medidas físicas, cuando hemos oído que el más grande innovador científico de este siglo, iniciador de la cosmología moderna y garante de la más vasta síntesis intelectual en términos de ecuaciones, invocaba la intuición para que socorriese a lo racional y proclamaba que la imaginación es el verdadero terreno de la germinación científica, y hasta reclamaba para el científico los beneficios de la verdadera visión artística, ¿no tenemos derecho a considerar que el instrumento poético es tan legítimo como el instrumento lógico? Así se pregunta Saint-Exupéry, así nos interroga y dice: en verdad, toda creación del espíritu es ante todo poética, en el sentido propio de la palabra, y en la equivalencia de las formas sensibles y espirituales, inicialmente se ejerce una misma función para la empresa del sabio y para la del poeta. Entre el pensamiento discursivo y la elipse poética, ¿cuál de los dos va o viene de más lejos? Y de esa noche original en que andan a tienta dos ciegos de nacimiento, el uno equipado con el instrumental científico, el otro asistido solamente por las fulguraciones de la intuición, ¿cuál es el que sale a flote más pronto y más cargado de breve fosforescencia? Qué interesante y qué lindo, Qué ¿no? bello, ¿no? Qué bello, sí. Qué sí. bello. Qué elocuencia que un poeta, en el momento en que recibe el Premio Nobel de Literatura, no venga a reivindicar la grandeza del arte, sino de la hermandad con la ciencia. Muy interesante. ¿Cómo nos gustaría escuchar a un Premio Nobel de Física poder hablar de esta manera de su hermandad con el arte? Porque el beneficio que de ello se derivaría es fundamentalmente el de poder empezar a combatir desde el conocimiento el auge de la tecnocracia como criterio suficiente de verdad. Claro, y qué interesante para debatir. Yo no soy un especialista ni mucho menos, pero qué interesante, Santiago, para debatir el tema en materia educativa, ¿no? Bueno, ahí está el punto, Claro. El tema es en la educación, donde nosotros debemos promover esto. Mira, Snow está pidiendo la palabra. Yes, Mr. Snow. Aquí está él. ¿Qué nos dice? No hay naturalmente ninguna solución completa. En las circunstancias de nuestro tiempo o de cualquier tiempo que podamos prever, el hombre del Renacimiento ya no es posible, pero podemos hacer algo.
el medio principal de que disponemos es la enseñanza. Enseñanza sobre todo en escuelas primarias y secundarias, pero también en las universidades. No hay excusa admisible para dejar que otra generación sea tan tremendamente ignorante o esté tan desprovista de comprensión y humanidad como la nuestra. Impresionante, ¿no? Dicho con crudeza, siglo pasado, 1959, y dicho por un hombre que fue al unísono novelista y físico. ¿Qué tenemos que decir hoy, no? Novelista y físico. Eso es una advertencia. Sí. Estamos hablando de una educación indispensable, que en la Argentina, por supuesto, está muy lejos de tener realidad, pero que no responde a la curiosidad, sino a la preeminencia de lograr la formación de ciudadanos. Como decía nuestra premio Nobel, tenemos que aprender a ser ciudadanos y dejar de ser usuarios, pero no por renuncia a la tecnología, sino para instrumentarlo desde una subjetividad más rica, claro, más abierta a la autocrítica y al conocimiento. Y vos sabés que la premio Nobel filipina también le agrega, no hemos tenido tiempo para contar todo, ¿no? Pero le agrega a estos riesgos lo que se presenta ahora con la inteligencia artificial, que es otro capítulo. Otro, que ya vamos a seguir tocando también en este programa, ya lo hemos hecho, seguiremos desarrollando. Es muy importante. Recientemente, en una reunión de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, escuché una exposición muy interesante en la cual se ponía de manifiesto que la inteligencia robótica va a terminar de desplazar de las actividades laborales a la gente que está más cerca de los trabajos burocráticos. Claro. Que la tarea creativa, sin embargo, no va a poder ser suplantada por la tecnocracia robótica, porque la creación supone la entrada en juego de recursos emocionales y creativos que no necesariamente van a ser un rasgo distintivo de la inteligencia artificial, pero se advertía que sí era posible ir hacia una creciente subestimación de lo emotivo y de lo estrictamente expresivo en aras de la eficacia. Y, o sea, otra vuelta más. Otra vuelta más para el peor lado. Eso. A ver, no estamos acá, Santiago y yo somos fanáticos de la ciencia y de la tecnología, para que quede claro, porque sería ridículo no valorar lo que significa este telefonito que tengo en la mano, que concentra una cantidad de datos y de conocimiento que a mí me resulta muy... Pero si este aparatito nos maneja la vida y perdemos la singularidad. Eso es, ahí estás dando en el clavo. La subjetividad esencialmente tiene que ver con la idea de que cada uno de nosotros no es reproducible. Claro. Hay algo de único que debe ser preservado para que el discernimiento de la realidad sea rico, porque donde hay exceso de homogeneidad hay ausencia de subjetividad. Claro. ¿No? Claro. Una cosa es coincidir en valores compartidos, pero siempre desde una perspectiva personal, siempre desde una perspectiva singular, ¿no? Siguiendo con lo que nos planteaba nuestro amigo Samson Peirce, dice él: el misterio es común y la gran aventura del espíritu poético no es inferior en nada a las grandes entradas dramáticas de la ciencia moderna. Algunos astrónomos han podido perder el juicio ante la teoría de un universo en expansión. Me detengo acá en silencio porque lo que quiere decir universo en expansión es algo que vamos a tener que pensar con cuidado. Claro. Dice él, algunos astrónomos han podido perder el juicio ante la teoría de un universo en expansión. No hay menos expansión en el infinito moral del hombre, ese universo. Por lejos que la ciencia haga retroceder sus fronteras, en toda la extensión del arco de esa frontera se oirá correr todavía la jauría cazadora del poeta. Pues si la poesía no es, como se ha dicho, lo real absoluto, es por cierto la codicia más cercana y la más cercana aprehensión en ese límite extremo de complicidad en que lo real en el poema parece informarse a sí mismo. Por la iluminación lejana de la imagen mediadora, por el juego de sus correspondencias en miles de cadenas de reacciones generadas por la palabra, merced finalmente a un lenguaje al que se transmite el movimiento mismo del ser,
el poeta se inviste en su superrealidad de algo que no puede ser lo de la ciencia y sin embargo tanto tiene que ver con los científicos. Qué interesante, realmente. Creo que estamos justamente delante de una convocatoria que nos llega desde un novelista que es físico, desde un poeta que se abre a la ciencia y nos llama a la interdependencia, que es la condición de posibilidad de conocimiento más rico. Muy, muy apropiado, ¿no? Lo que estamos charlando, lo que trae Santiago en un día impregnado por esta idea con la que hemos iniciado el programa, que nos hemos deslizado a partir de la Premio Nobel de la Paz Filipina, esta advertencia que nos hace, ¿no?, de un mundo que hoy marca la temperatura de 48 grados en la ciudad de París. Todo tiene que ver con todo. Así es. Con qué mundo queremos habitar y podremos habitar, hasta dónde vamos a avanzar en la manipulación de herramientas que son muy peligrosas, hasta dónde vamos a usar nuestro conocimiento. Y para eso la ciencia y la poesía van de la mano, porque para querer un mundo eficiente hay que querer un mundo. Eso es. Y para que la eficiencia sufra el proceso de redefinición que conviene. Claro. No se trata solamente de crecer en el campo de la eficiencia a costa de la ética. Claro. Se trata de entender que ética y eficiencia son el gran desafío del porvenir a medida que se progresa científicamente, sin que olvidemos que el humanismo no es una experiencia del pasado, es un desafío que nos llama a vivir mejor, a poder encontrar en el conocimiento un hogar y no una intemperie. Claro, claro. Bueno, me parece que estamos en una zona delicada, ¿no? Yo estoy viviendo sin exagerar, sin dramatizar, pero estoy viendo síntomas muy peligrosos. Bueno, esto a lo que decíamos de las redes, a lo que decíamos de la tecnología, con esto volvemos a decir, hay muchas cosas buenas que van a pasar con la inteligencia artificial, muchísimas, probablemente más cosas buenas que malas, pero las malas pueden ser tan malas que nos pueden llevar a la destrucción total, ¿no? No tenemos que presumir nunca que la eficacia de una máquina agota el significado de la existencia humana. Claro. No dejemos de buscar más y más eficiencia, pero sepamos al mismo tiempo que ser humano significa estar abierto al enigma de nuestra presencia en el mundo, a la sensibilidad que nos viene a decir qué ha sido de nosotros en tantos seres temporales, capaces de un vínculo más rico o menos rico con el prójimo, y a la convicción de que los espejos no necesariamente dicen lo que somos. Claro. Los espejos reflejan una imagen siempre insuficiente, y como suelo recordar, me parece muy importante que justamente para escapar a esta idea de la suficiencia, conviene situarse ante los espejos y preguntarle siempre al espejo quién soy, y no necesariamente pretender que el espejo nos refleje con una inequivocidad que no tenemos. Claro, claro. Qué profundo lo que estás diciendo, mi estimado amigo. Estamos en un momento apasionante de la humanidad, yo creo. Sí, apasionante de la humanidad, pero con desafíos enormes, ¿no? Con desafíos enormes, porque con una vueltita más de rosca nos vamos al demonio, ¿eh? Yo creo que sí, que el riesgo que corremos es que acumulemos tal grado de suficiencia y de una necesidad tan honda de escapar a nuestros límites, que terminemos por volver a incurrir en esas formas del totalitarismo que acaso no solo sean políticas, también aparezcan en el lado del saber. Dice así Saint-Exupéry por último: altivez del hombre en marcha bajo su carga de eternidad. Altivez del hombre en marcha bajo su carga de humanidad, cuando para él se abre un nuevo humanismo, de universalidad real y de integridad psíquica.
fiel a su oficio, que es el de profundizar el misterio mismo del hombre, la poesía moderna se interna en una empresa cuya finalidad es perseguir la plena integración del hombre a través del saber, de la ciencia y del arte. Hermoso cierre para escuchar un temita y ya ir a otra parte poética de este programa, que es el encuentro con la señora Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Así es. ¿Te parece bien, Santiago? Muy bien. Bueno, vamos a un corte, Andrés. Y ya están en el espacio del pase para continuar con la programación de la 11:10, nuestra amiga Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Acá estamos con Santiago Cobardolfi y le damos la bienvenida. A coro. ¡Qué coordinación! Y sí, lo ¿viste? tenemos ensayado. Nos costó esta semana. ¿Cómo va? Están? ¿Cómo andan? ¿Qué día, chicos, Sí, Qué día, sí. Mucho sol por un lado y grandes incertidumbres por otro, ¿no? Sí. Grandes incertidumbres por otro. Bueno, es una elección importante la de Santa Fe, ¿no es cierto, Graciela? ¿Seguro? Bueno, No me acuerdo qué porcentaje, leí el porcentaje, pero es una de las provincias, de los distritos que se cuentan como con peso. Claro. Final. Sí, una de los grandes padrones electorales, pero más allá de eso, es una provincia que marca agenda, además en un lugar que está muy álgido, porque está uno de los problemas más grandes de la Argentina en este momento, que es el narcotráfico y cómo combatirlo. Así que me parece, y se juega, bueno, un capítulo importante en la interna, en el caso de la oposición, entre los dos candidatos principales, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Así que me parece que hoy es un día así, creo que es una elección... Vamos a estar todos pendientes. Sí, muy pendientes. Sí. Que pase ahí, sí. La interrelación entre las elecciones provinciales y el porvenir de las presidenciales tiene en este momento en la Argentina un grado de tensión, ¿no es cierto?, tan alto, debido precisamente a que lo que estamos advirtiendo, tratando de advertir, es qué grado de representación alcanzan los contrincantes que están en juego en este torneo electoral, ¿no? ¿Qué grado real de incidencia pueden llegar a tener en el futuro? Claro, con el agregado, a ver, corríjame, con el agregado que en esta elección de Santa Fe, los precandidatos, en el caso de la oposición me refiero, ¿no? Los precandidatos de la oposición jugaron mucho en la elección local, más que en otras. Claro. En otras. No hemos visto semejante grado de alineamiento, de respaldo a uno u otro de los candidatos provinciales como en esta elección de Santa Fe, ¿verdad, Graciela? Es que hay un antecedente con esa provincia, Sí. donde el socialismo siempre tuvo mucha presencia. Claro. Llamativa, yo creo que era la única que tenía semejante representación y durante años. Así Bueno, es. fue gobierno muchas veces, ¿no? Muchos años. Muchas veces. Varios años. Claro. Sí. Bien, después, bueno, como a mí alguna vez me reconoció Fein, la que fue... Así es. Cometimos errores. Es cierto, bueno, se cometen errores y bueno, se siente después eso, ¿no? Sí. Pero- Y recordemos, si me permiten, un Claro. socialismo, bueno, en este caso declinante, al punto que se suma al espacio de Juntos por el Cambio, ¿no? En el armado de frente de frente. Sí, también es una novedad, Pablo, ¿no? Es una novedad porque Exactamente. es una novedad que el socialismo, una rama del socialismo, bueno, quizás el Partido Socialista más importante de la Argentina hoy, el que está en Santa Sin Fe. dudas. Sin duda es así. Y hoy estuvimos conversando, quiero comentarles, Pablo y Graciela, con un politólogo, Sebastián Cutrona, que es un hombre especializado en el tema de las políticas de análisis y enfrentamiento, digamos así, con el narcotráfico. Y él nos comentaba
que en toda América Latina el recurso de la militarización para enfrentar al narcotráfico en el marco de democracias frágiles no ha dado resultados. No ha dado resultados, porque a mediano y largo plazo estas políticas represivas que pueden en corto plazo tener algún éxito, terminan evidenciando las fragilidades con que se encuentran los sistemas democráticos para poder llevar adelante esa lucha desde un campo legalmente, digamos, jurídica, constitucionalmente sólido. Muchas veces se debilitan las democracias con el empleo de estas políticas que por un lado responden a la necesidad de combatir el delito, pero por otro evidencian que las democracias no saben todavía encontrar un camino que concilie la eficacia de la superación de este problema con el fortalecimiento del propio sistema. Mirá, Santiago, por alguna razón, lo primero, una de las primeras leyes que aparecieron recuperada la democracia del 83 para adelante fue que las Fuerzas Armadas no se implicaran en la prohibición de que se implicaran en conflictos internos. Y claro. En el caso del narcotráfico, yo estaba en Bolivia hace muchos años, cuando ni imaginábamos que iba a llegar acá, en un encuentro de organizaciones de derechos humanos, y en un mismo diario leía que las Fuerzas Armadas habían reventado un camino de los pocos que había en ese momento en Bolivia, donde los campesinos trasladaban sus cosas, y el jefe de los Boina Verde, que entonces estaban, mirá si será antiguo, eran los Boina Verde, los estadounidenses, que estaban ahí, su amante entraba al cuartel todos los días. Es decir, que el nivel de complicidad que había en ese momento con la amante del narcotráfico más importante, del ¿no? narcotraficante, La hermana claro, del claro. narcotraficante más importante tenía relaciones con el jefe Boina Verde. Claro. Y ahí decía, ya en épocas remotas, por la cantidad, por 5 pesos se venden acá. Impresionante. No. Es que con un poder tan fuerte, sobre todo con tantos medios como tiene el narcotráfico, y países con enormes niveles de pobreza y debilidad institucional, bueno, es una combinación letal. Letal. Entonces, claro, creo que la primera, acá es un tema profundo para reflexionar, ¿no? Una de las primeras tentaciones que tienen los políticos es figurar, hacer figuración. Hagamos espectáculo, ¿no? Claro. Al estilo Bukele. Pero si vos no resolvés los problemas de fondo, la cuestión vuelve y suele volver peor, porque te corroen el Estado, te compran el Estado, se quedan con el Estado, y se quedan con la política. Más, han puesto candidatos. Pero claro, se quedan con la política, Graciela, vos lo sabés. Bueno, el caso italiano en ese sentido debería ser aleccionador y nunca olvidado, ¿no? Claro. Nosotros sabemos hasta dónde llegó la mafia en Italia, hasta qué punto alcanzó protagonismo en el poder, y ella sin duda estaba muy unida a todos estos temas que tocábamos. Claro. Pero la Argentina nos deja este interrogante. Aquí el narcotráfico prospera sin que tengamos políticas estrictamente democráticas para combatirlos, ni tampoco la decisión de enfrentarlos con la fuerza de la ley, con las fuerzas armadas. ¿Dónde está situado el poder? Lo tenían, pero no les dio las posibilidades, no les dio el coraje, no les dio el acompañamiento. Ajá. Que vos esa medida no la puedes tomar un sector solo de la sociedad. Claro. Ahí tocás, me parece, Graciela, otro de los temas, ¿no? La partición de la Argentina impide acuerdos sobre temas estratégicos, ¿no? Y el narcotráfico hoy es una cuestión estratégica de sobrevida del país y de las instituciones. Eso sí. Estamos ahí consumiéndonos los últimos segundos.
segundos. Si Pablo quiere, tiene tiempo para darnos los títulos. No, tiene la orden Vamos. de darnos los Dale, títulos. dale, que no hay tiempo. Un minuto. Vamos. Contanos, Pablo. Antes que suene el pip. Dale. Muy bien, nos van a acompañar en primer lugar Daniel Montamat, ex secretario de Energía de la Nación, para observar, bueno, el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, que une Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires como primer tramo, si cambia la matriz energética a partir de esto, bueno, estas novedades. Y en segundo término nos va a acompañar el ex embajador en España y en Brasil, Juan Pablo Lolé, también para analizar las relaciones internacionales de la Argentina hoy y de lo que viene a partir del 10 de diciembre. Excelente, les deseamos Muy un muy buen buen programa, programa. Graciela y Pablo. Nos Gracias. encontramos el domingo que viene. Así Muchas es. gracias. Un abrazo a Chao, los chao dos. Santiago, chao Chao, Cecilia. Jorge. Nos Chao, vemos el Ceci. domingo. Chau, chau.